Imaginad una espada en medio de un jardín. Eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta. Eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo. Eso es Morelos. Ya. Los Juárez, ¿dónde? Ayer, como aquí se mencionó, inauguramos pues el Museo de las Leyes de Reforma, porque Veracruz es la historia de México, no se podría escribir la historia de México sin Veracruz, como tampoco se podría escribir la historia de México sin Guerrero, sin Michoacán, y también sin tomar en cuenta otros estados. Pero el caso de Veracruz, pues ahí se consuma la independencia, en 1825, porque en el 21 formalmente se proclama la independencia, es la entrada de Iturbide aquí en la ciudad, pero los españoles no querían irse y se atrincheraron en San Juan de Ulúa, y un comandante, Pedro Sáenz de Baranda, con marinos los expulsan. En Veracruz pues se enfrenta a la intervención francesa, 2 intervenciones estadounidenses, no solo la de 1847, sino la heroica defensa del puerto de Veracruz de 1914. Sin embargo, no había nada sobre Juárez y sobre las leyes de reforma. Y ahí se proclamaron las leyes de reforma, todo un acontecimiento histórico, porque ahí se establece el Estado laico. Eso no se advierte, no sucede en otros países del mundo. Y también es importante aclarar que el laicismo significa, y eso fue lo que también habían resuelto los legisladores, los constituyentes de 1857, la polémica era una religión única, porque se decía, el pueblo tiene una sola religión, ¿para qué se afecta la unidad del pueblo? Y el planteamiento de los liberales es, no puede haber una religión única, que cada ciudadano sea libre de tener la religión que más se ajuste a su manera de ser y de pensar. Y eso es el laicismo, la libertad de creencia, la libertad de tener cualquier religión y también de no tener ninguna, de ser creyente o no creyente. Eso es el Estado laico. Pero en el mundo eso hasta la fecha no se aplica. Y hay que también entender, porque en efecto la mayoría de los mexicanos hasta la fecha, en ese entonces más eran católicos,
y Juárez y los liberales emprenden el movimiento de reforma contra el clero, no contra la religión. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Ignacio Ramírez, que era un liberal radical, llegó a decir, aun cuando lo excomulgaron, llegó a decir: yo me hinco donde se hinca el pueblo, porque tenían esa característica, eran respetuosos de las creencias del pueblo. Entonces, nosotros tenemos pues esa dicha de que hemos estado siempre a la vanguardia de las transformaciones en el mundo. La primera revolución social del siglo XX es la Revolución Mexicana. La primera constitución que garantiza los derechos sociales es la Constitución de 1917, antes que triunfara la Revolución Rusa. Ya aquí se había llevado a cabo la revolución y se garantizó el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a jornadas justas, a salarios también justos, a prestaciones, al descanso obligatorio que no había en la época de Porfirio Díaz. Era trabajar 16 horas diarias sin día de descanso, se tenía que trabajar los domingos y nada de vacaciones, reparto de utilidades, nada de eso. Todo se lo debemos al movimiento revolucionario. Entonces nosotros tenemos esa historia y tenemos por eso que agradecer a nuestros antepasados, y eso también nos permite enfrentar a los conservadores, nos da facilidad. Pongamos el ejemplo de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que los queremos tanto y nos queremos tanto. Ellos nunca han tenido, hasta ahora, un gobierno progresista, nunca en la historia, siempre gobiernos conservadores. El general Melo, pues indígena, secretario de Simón Bolívar, tuvo que salir expulsado de Colombia y llegó a Chiapas y se incorporó al movimiento liberal del presidente Juárez, pero nada más eso. Y siempre conservadores. En el caso nuestro, no. Juárez, el mejor presidente de México; Madero, apóstol de la democracia; el general Cárdenas. Entonces, por eso entiendo que les cuesta mucho a los conservadores de hoy enfrentar nuestro movimiento, y por eso resistimos y, repito, les agradecemos porque no pasan de insultos, de guerras sucias, de campañas de desprestigio. AMLO, presidente narco, ¿no?, en sociedad con gobiernos extranjeros,
las agencias de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes, porque pues es una mala costumbre, ¿no?, que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no solo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, ¿no?, Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el Premio Nobel de Periodismo, el Pulitzer, uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, 2 veces le dieron el Pulitzer, 2 veces, pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo. Ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros